Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has oído las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron allí como las mujeres le habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura de lo que él decían. Llegaron a la aldea y a donde iba, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Soberano Señor, tú eres nuestro Dios. Recordamos, Señor, en estos días cómo, Señor, entregaste tu vida allí en la cruz del Calvario, Señor, y cómo al tercer día resucitaste. Señor, esta es una verdad, Señor, que tú plasmaste en nuestro corazón, que lo creemos, Dios Santo, porque tú, Espíritu Santo, nos ha dado testimonio que tú vives, que eres real, Señor, que estás entre nosotros. Señor, te pido en este momento que tu palabra sea hablando a cada uno de nosotros. Bendice este tiempo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Esta es la palabra del Señor. El Señor quiere animarnos, fortalecernos. El Señor quiere plasmar en nuestro corazón la convicción de que Él vive, que Él es real, que está con nosotros. Durante esta semana hemos estado recordando algo que aconteció 2000 años atrás, cómo Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, donde el pueblo le recibió, le honró como el Mesías. Luego vemos allí cómo el jueves celebró la Pascua con sus discípulos,
con cada uno de ellos. Quiso tener esta comunión tan íntima con ellos, porque la Pascua, luego para nosotros, la Cena del Señor está hablando de que Cristo es el Señor, que murió, que resucitó, que entregó su vida en rescate por nosotros. Habla de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo que fue sacrificado a causa de nuestros pecados. Luego el Señor el día viernes va al Calvario, va a la tortura, lo llevan allí a la casa de Caifás, luego a la casa de Herodes, luego llevándolo más allá de los muros de Jerusalén, es llevado al monte Calvario, donde el Señor derrama su vida hasta la muerte en rescate de todo el mundo. Es un tiempo de mucha libertad, porque Dios nos libertó del pecado, Dios nos libertó de Satanás mismo con la muerte de Jesucristo. Pero cuando llega el día, el tercer día, vemos que Jesús resucitó de entre los muertos, y eso afirma el mensaje de Jesucristo, que se sostiene en que Jesucristo resucitó. Y al resucitar sabemos que es Hijo de Dios y sabemos que tiene poder sobre la muerte y sobre la vida. Así que bendito sea el Señor que resucitó. Hoy día vamos a hablar de esto que tiene que ver con la resurrección. Primero, vemos ahí en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo habla de la resurrección. Él dice claramente, dice el apóstol Pablo, Corintios capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos, y que al tercer día, como dice las Escrituras, y que se apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 personas y hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Amén. Esta es la palabra del Señor. Testificamos que Jesús murió en la cruz, pero que resucitó de entre los muertos. Y como resucitó, vive para escuchar la oración suya. Vive para sostenernos cuando estamos en dificultades. Vive para darnos convicción de que el Espíritu Santo está operando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en la realidad diaria de todos los cristianos, y que somos portavoces del mensaje de Cristo. Allí donde sembramos la palabra de Dios, esta palabra viene con poder al corazón, porque Cristo resucitó. Él vive, Él está aquí entre nosotros y Él viene con poder otra vez. Así que vamos hablando de esto que aconteció a estos peregrinos, a estos discípulos del Señor, porque ellos eran discípulos, 2 discípulos que habían estado allí en Jerusalén. Habían estado observando lo que acontecía en esos días, y cuando vieron que Jesús fue llevado al Calvario, vuelven con mucha tristeza, apesadumbrados, decepcionados. Y ellos venían discutiendo entre ellos, ¿cómo pudo ocurrir esto? Como si nosotros teníamos toda la esperanza. Él era la esperanza de Israel, pero sin embargo lo llevaron allí, lo entregaron a los gentiles y murió allí en la cruz. Ya se acabó la esperanza. Pero de ninguna manera el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Quizás nosotros a veces estemos apesadumbrados también. Quizás a veces estamos cargados de tristeza, de ansiedad. Estamos decepcionados también con la vida, con los amigos, con los compañeros del ministerio. Quizás decepcionados con la familia a veces, pero el Señor tiene palabra de poder para decirnos que miremos la verdad. La verdad está más allá de nuestro entendimiento a veces. La verdad está más allá de nuestras emociones. Jesucristo es la verdad suprema. Y Él quiere que pongamos la mirada delante del Señor, aún en medio de la tribulación, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la pandemia, aunque se vaya complicando cada día más. Cristo es el Señor. Él tiene poder sobre todas las cosas. En Él estamos afirmados. Él es nuestra piedra de apoyo. Él es el Señor que murió y que resucitó de entre los muertos. Mientras estos hermanos iban de regreso a su aldea, allí unos 12 o 15 kilómetros de Jerusalén, iban ya sin ninguna esperanza, iban discutiendo entre ellos. Y alguien se le acercó, ese alguien era el Señor. Se le acercó y caminó entre ellos. Sepa que Cristo está caminando entre ustedes. Ahí en Apocalipsis vemos que
El Señor caminaba entre los candeleros. Eso significa que el Señor está consciente de todas las cosas que está pasando en la iglesia. El Señor está consciente de lo que usted está pasando. Él está avanzando, ahí está observando, está ayudando. No está observando para condenarnos. Él está observando para levantarnos cuando estamos caídos. Y quiere afirmarnos antes de que caigamos. El Señor le bendiga. No se desanime. Hay que avanzar hacia adelante. Jesucristo es el Señor que resucitó, que murió y resucitó de entre los muertos. Así que avancemos hacia adelante. Jesús se acercó y caminó con ellos. Ellos no le reconocieron, sus ojos estaban velados. A veces Satanás cierra nuestros ojos para no ver la obra poderosa de Dios. Satanás a veces también cierra los ojos para no ver la acción de nuestros hermanos que tienen buenas intenciones y quieren ayudar en la obra y quieren fortalecer la vida de alguien. Pero sin embargo, Satanás cierra los ojos para no ver la realidad. Veamos claramente a Cristo. Veamos también al hermano. Veamos que el hermano es imagen del Dios nuestro. Y que el hermano es nuestro prójimo, que debemos estar en sintonía con Dios, pero también en relación muy especial con el hermano. Jesús se acercó y caminó con ellos. No le reconocieron, sus ojos estaban velados. El Señor saque la venda de nuestros ojos para ver con claridad. Avanzamos hacia adelante a través de este pasaje que hemos leído. El Señor les dijo, después les dice el Señor, ¿qué conversáis ustedes? ¿Qué están diciendo? Ellos le dicen, no sabes lo que ha pasado allí en Jerusalén, no sabes cómo Jesús de Nazaret, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo lo sentenciaron hasta la muerte. ¿Acaso no sabes eso? Dicen los hermanos que iban alegando, iban discutiendo entre ellos, pero a este que se acerca, que es el Señor, y ellos no lo reconocen, les dicen, ¿cómo no sabes tú esto? Jesús Nazareno, profeta. Ellos reconocían que el Señor era el profeta poderoso, era profeta y poderoso en obra, en milagros, en toda obra del Espíritu Santo y en palabra. La palabra del Señor era una palabra con autoridad, una palabra que llega hasta el corazón. Ellos después lo dicen, cuando Él le hablaba, ellos sentían el fuego en su corazón, que no eran palabras normales, venían con unción, con poder del Espíritu Santo ahí en su corazón, con palabra de entonces Jesús Nazareno, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y delante del pueblo. Y cómo lo sentenciaron a muerte, eso le dijeron al Señor. Y le dicen, nosotros teníamos esperanza, nosotros esperábamos la redención, habíamos visto en Él el Mesías, el que iba a venir, el que había sido anunciado a través de toda la Biblia, nosotros creíamos que era Él. Entonces ahora estamos decepcionados. Mira lo que pasó. Jesús le dice, Él le dice insensatos, pero antes de decirle insensato, ellos siguen agregando, aunque con toda esta decepción, dicen ellos, que nosotros esperamos la redención, aunque algunas mujeres fueron allí al sepulcro. No sé si creerle o no, pero algunas mujeres fueron allí al sepulcro y vieron visión de ángeles. Y un ángel les dice, Él ha resucitado, ya no está en la sepultura. Bueno, algunos de nuestros compañeros discípulos fueron también, le estaban conversando al Señor, fueron también a ver qué era lo que habían visto estas mujeres y no vieron nada. El Señor nos ayude a ver. A veces las mujeres tienen más sensibilidad espiritual que los varones, y el Señor nos ha colocado como pastores, nos ha colocado como ministros, como servidores de la iglesia, como diáconos, como líderes de nuestro hogar, y eso está bien. Al Señor le plació así, pero a veces las mujeres tienen más comunicación con el Señor, están orando, tienen mucho más sensibilidad para escuchar a Dios. El Señor quiere que todos nosotros tengamos una sensibilidad muy especial. Estas mujeres fueron las primeras en ir al sepulcro y allí descubrieron que Jesús había resucitado. Ellas encontraron de primera fuente la verdad de que Jesús había resucitado. El Señor nos ayude a creer con el corazón que tienen las mujeres para creer. El Señor nos ayude a escuchar a Dios con la sensibilidad espiritual que tienen nuestras hermanas.
Al Señor sea toda la gloria y la honra. Y estos hermanos al parecer estaban dudando ese. Sí, fueron algunas mujeres allí al sepulcro. Dicen que vieron ángeles, que escucharon, pero algunos de los nuestros fueron y no vieron nada. Aquí le viene la palabra del Señor. Entonces el Señor les dice, insensatos. Algo así como tontos. ¿Qué les pasa? Despierten, insensatos, tardos de corazón para creer, incrédulos, despierten. Es necesario que nosotros despertemos, no solamente ustedes, yo también. El Señor me está diciendo ahora, insensato, tardos de corazón, despierta para creer a todo lo que el Señor ha dicho. Entonces les dijo, ¿no era acaso necesario que padeciera el Señor? Como dice la Escritura, ¿acaso el Señor no les dijo a ustedes que estas cosas iban a acontecer? El Señor siempre está hablando antes de tiempo. El Señor habla antes de tiempo, para que estemos preparados en cada hora. Así que respecto a estas cosas que están pasando ahora, el Señor habló en el pasado. Y sigue hablando también a nuestro corazón que debemos alzar nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Así que no hay nada que temer, aunque este asunto se fortalezca, aunque la obra de Satanás y de la enfermedad y del COVID y lo que sea se fortalezca, el Señor vive y es poderoso. Y si en estos días nos vamos a la gloria del Señor, nos vamos. El Señor es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos. Así que pidamos al Señor protección para nuestro hogar, para nuestra vida. Y avancemos confiados hasta que el Señor nos tenga en esta vida. El Señor les dijo insensatos, tardos para escuchar al Espíritu Santo, tardos para creer. No era necesario que el Señor padeciese. Y comenzando desde Moisés y los profetas, les declaraba las Escrituras con mucho lujo de detalle. Le estaba hablando, ¿cómo dijo Moisés allí en Génesis respecto a lo que habla del Mesías? ¿Cómo dijo allí en Éxodo? ¿Cómo habla respecto al Mesías? ¿Cómo dijo en cada uno de los libros de la Torá? ¿Cómo dijo a través de toda la Biblia el Señor? A través de los profetas, al profeta Isaías y todos los demás. El Señor habló claramente de lo que iba a acontecer con el Mesías. Y vemos ahí que el Mesías iba a ser sacrificado, pero que también iba a resucitar de entre los muertos. Eso estaba escrito. Pero estos hermanos que habían tenido el mejor de los pastores, que era el Señor, estaban con duda, estaban casi no creyendo lo que el Señor había dicho. Esto de la resurrección del Mesías le resultaba muy difícil de creer, pero cuando vino el Espíritu Santo nos da testimonio que Jesucristo resucitó, nos da testimonio que Jesucristo es el Señor y nos hace amar a Cristo más que ninguna otra cosa. Así que avance, hermanos, no importa que estemos ahí confinados en nuestros hogares, no nos podamos reunir. Usted ha creído en el Señor, su fe se fortalece en Cristo, en el Señor, y a través de la palabra su fe es alimentada. Así que avance hacia adelante, no hay nada que temer, el Señor está con ustedes, todavía está caminando entre los candeleros. El Señor está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor los paseó ahí por la Escritura, desde Moisés a los profetas. En todo este rato, como les dije, ya eran 15 o 12 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Entonces, caminando todo ese trayecto, llegaron a la aldea de Emaús e hizo como que pasaba de largo. El Señor a veces lo hace así, hace como que pasa de largo, hace como que no está viendo la aflicción suya, pero su corazón está ahí. Cuando usted está en dificultades, cuando está enfermo, el Señor está más cerca que nunca de usted. Así que no se intimide cuando el diablo ruge, no se intimide cuando la situación se pone complicada, no se intimide cuando empieza a decaer su fe. Doble su rodilla delante del Señor y el Espíritu Santo le va a impulsar hacia la meta. El Espíritu Santo le va a dar nueva vida espiritual, porque el Señor nos fortalece. No es la capacidad nuestra que nos mantiene en pie, no es la capacidad de las personas que estén en el último día cuando Cristo venga. No va a ser su propia capacidad, sino el poder del Espíritu Santo, que le va a dar palabra para hablar, para testificar, y le va a dar convicción en el corazón de que Jesucristo es el Señor. Entonces estos hermanos llegaron ahí a la aldea y el Señor hizo como que pasaba de largo.
El Señor nunca pasa de largo, siempre está ahí con usted. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mas ellos le pidieron que entrara a su casa. Pídale usted, Señor, ven a mi casa, ven a mi hogar. Señor, sella con tu sangre nuestras puertas, nuestras ventanas. Queremos estar bajo tu cobertura, bajo el poder de la sangre de Cristo. Claro que es intimidante ver que la pandemia se agrava, que ya está atacando a los niños, a los jóvenes hasta 16 años. Pero no, estamos cubiertos bajo la armadura de Dios. El Señor sea con usted, con su hogar, con su vida. Es hora de afirmarse más que nunca al Señor, no por temor, sino más bien porque hay una convicción en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Y dijo que cuando estas cosas empezaran a resucitar, a fortalecerse, cuando estas cosas empezaran a suceder, alzaos vuestras cabezas porque la redención se acerca. Entonces llegaron a la aldea y ellos les dijeron, entre para adentro, amigo. Y cuando entró, le sirvieron ahí la cena, le sirvieron el pan. Y él, le dijeron que bendijera la comida. Y él bendijo. Y cuando estaba partiendo el pan y bendiciendo los alimentos, al partir el pan, los ojos de ellos se abrieron y pudieron ver que era el Señor. Le reconocieron. Antes no le podían reconocer. Esto de partir el pan en la cena del Señor trae revelación al corazón nuestro para ver más íntimamente a Dios, para ver que Jesucristo es Dios, que está con nosotros, que Él murió verdaderamente 2000 años atrás, allí en la cruz, que sufrió hasta lo indecible, pero que también resucitó. Así que tiene algo muy especial esto cuando en comunión participamos de la cena del Señor, o en cualquier momento que estamos celebrando un ágape entre nosotros ahí, donde invitamos al hermano y estamos bendecidos por el hermano ahí. Al abrir el pan, al cortar, al partir el pan, los ojos de ellos se abrieron y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, mira, ¿se acuerdan cuando veníamos en el camino y él abría la palabra del Señor? Él nos hablaba de Moisés, de esto, de lo otro, de los profetas. No, parece que ardía nuestro corazón. ¡Qué tremendo! Esta es la palabra del Señor que llega al corazón. Es la palabra impulsada por el Espíritu Santo que hace que la persona crea, que la persona reciba salvación, que la persona reciba sanidad, que la persona sea fortalecida en el Espíritu. Porque hay poder en la palabra del Dios vivo. Esta palabra que ha llegado a tu corazón, que está llegando a tu corazón. Así que nada de quedarse triste, nada de quedarse apesadumbrado, decepcionado por las cosas que suceden, o porque si alguien está enfermo o alguien ha muerto. Avanzamos hacia adelante, vamos a la presencia del Señor, y en cualquier día de estos vamos a ver cara a cara a Cristo, y eso será maravilloso. El Señor le bendiga, hermanos. Entonces avancemos hacia adelante. Ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, porque esta palabra es una palabra viva, que edifica a la persona, que fortalece, que sana al corazón afligido. Esta palabra es como miel a nuestra boca sedienta. Esta palabra es como un martillo que quebranta la peña. Esta palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Esta palabra de Dios es viva, y estas letras de la palabra se incrustan en el corazón, dándole vida a esta palabra para que sea como corrientes de agua viva que fluyen en el corazón de la persona. Amén. Ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino. Entonces estos hermanos, no importa, no tomaron en cuenta el cansancio, no tomaron en cuenta estos 15 o 12 kilómetros de allá de Jerusalén a Emaús, no tomaron en cuenta el cansancio. Inmediatamente volvieron a Jerusalén, y de a pie. No había vehículo fuera a la puerta, no, había que ir de a pie. Volvieron para allá a Jerusalén a contarle a los demás: miren, el Señor estuvo con nosotros, estuvo hablando desde Jerusalén hasta Emaús.
Luego pasó a nuestra casa, bendijo el alimento, y ahí cuando partió el pan, pudimos conocerle. Qué tremendo, nuestro corazón se inflamaba del gozo cuando Él nos estaba hablando. Tremendo. Jesucristo resucitó. Dígalo usted también ahí en casa: Jesucristo el Señor ha resucitado 2000 años atrás, y desde ese día el Evangelio ha crecido como un reguero de pólvora a través de todo el mundo. Se ha hecho una obra tremenda en personas en diferentes lugares, en los 5 continentes, como Cristo ha sido conocido a través de todo el mundo, porque el poder de la palabra llega a todos los lugares. Entonces estos hermanos retornaron a Jerusalén, le dijeron a Simón, porque Simón era el más elevado allí en cuanto a conocimiento del Señor. Lo reconocían porque el Señor le había dicho: sobre ti fundaré mi iglesia. El Señor estaba tratando ahí con cada uno de ellos, pero ellos reconocían por la antigüedad ahí a Simón. Entonces ellos contaron estas cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Qué tremendo! Bendito sea el Señor. Reconozca a Cristo en todos los caminos. Reconózcale mientras va caminando hacia el trabajo. Reconózcale en el trabajo. Sepa que Cristo va con usted. Dé testimonio cristiano a cada persona y hable de Cristo. Jesucristo es el Señor que murió y que resucitó, y como hemos meditado en la cena del Señor, ese sacrificio inmenso que el Señor hizo en la cruz, lo ha hecho por amor. El Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que creamos poderosamente en Él. Y el Hijo nos amó, que se entregó ahí en la cruz voluntariamente. Damos gracias al Señor por su amor, y el saber que Cristo resucitó hace que este mensaje tenga poder, y que un día también nosotros moriremos, pero que también en su tiempo el Señor va a resucitar nuestros cuerpos y siempre estaremos con el Señor. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Dios. Te agradecemos, Señor, porque tú, Señor, enviaste a tu santo Hijo Jesús. Allí, Señor, en Belén, pero también estuvo en Jerusalén desarrollando el ministerio. Y al final entregó su vida allí en la cruz, pero fue también en Jerusalén donde tú lo levantaste de la sepultura, Señor, y testificamos que Jesucristo es el Señor. Ahora te ruego que estés fortaleciendo a tu iglesia. Señor, quizás estemos viviendo en los tiempos finales, tú lo sabes bien, pero Señor, ellos sean fortalecidos, afirmados en ti, que su testimonio sea afirmado en tu nombre. Guárdales, sostiéneles, fortaléceles. Aquellos que hayan perdido seres queridos, sean guardados, sean consolados por ti. Aquellos, Señor, que están en aflicción, enfermos, sean levantados y fortalecidos. Aquellos que están con temor, sea disipado todo temor de sus corazones. Bendices las vidas, Señor. Aquellos que quieren retroceder, que están teniendo la tentación de volver atrás, sean afirmados en ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendigo a tu iglesia donde quiera que esté escuchando tu palabra, y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, dé gloria a Dios con su corazón, dé gloria a Dios con su voz. Al Señor sea toda la gloria y la honra. Gloria al Dios Todopoderoso por siempre. Amén. Al Señor sea la gloria, hermanos. Amén.